Muy bien, Javerim, shalom a todos los que vayan a ver el vídeo en transmisión diferida por YouTube. Lo hago, como ya lo expliqué alguna vez, esta clase la hago un poco más cerrada, es por la diferencia de horarios y luego, como saben, si vamos entrando a diferente horario, se produce el tema del micrófono y por lo tanto sería más complicado controlar todos los micrófonos. A veces que tenemos aquí 10, 8 y nos falta a veces pues el tema del micrófono. Pues se imaginan teniendo ya 80, 100 personas, sería bastante complicado. Entonces, esto, ¿no? Es la razón de por qué eh, hacemos esto más limitado, ¿vale? Vamos a empezar con la mitzvah 141. Shalom, Javier Bruno, allá en la Florida. Dice la mitzvah 141, vamos a ubicarnos que esta vez era en la 41 solamente. Vamos a desplazarnos hasta allí rápido. Vamos avanzando ya. Cuando vengamos a ver, ya estaremos terminando este estudio. Bueno, vamos a desplazarnos al 141 rápidamente aquí. Bien, Kuf Meim Aleph es la mitzvah de hoy. שהציווי שנסתווינו להשמיט כל המסעות בשנת השמיטה. Es la ordenanza que hemos recibido, y esta tiene que ver mucho con el núcleo de lo que estamos hablando, de hacer cesar todo tipo de cargamentos o de cargas en el año de la Shemitah. Recordemos que se llama Shemitah, es un nombre técnico casi que intraducible. No podemos traducir la palabra Shemitah como una palabra en castellano normal. Tenemos que explicar el concepto. Se trata del séptimo año de reposo de la tierra, ¿no? Al cabo de 6 años. Quiero aprovechar la ocasión, precisamente estoy a punto de compartir un documento acerca del calendario hebreo, ¿de acuerdo? Que va a merecer, bueno, puede causar cierto revuelo, ya les estaré comentando, pero hay que decir que, a ver, no hay una profecía bíblica que diga que al cabo del año 6000, o sea, del 5000 al 6000, venga Mashiach. Eso es lo primero que hay que decir, que suena muy atractiva la idea, ¿no? De pensar que pasarán 6000 años y luego vendrá Mashiach, ¿vale? Del 0 al 1000, del 1000 al 2000, ya van los 2 milenios así. Entonces estamos en el milenio del 5000 al 6000. Y hay algunos que piensan o dicen pues que ahora que ya lleguemos al 6000 ya vendrá Mashiach. Ese tipo de expectativas no hay que crearlas, porque luego la gente se desinfla y a veces pues no pasan las cosas. Además, como lo voy a expresar en algún momento, no tenemos la capacidad de decir con precisión si han pasado en realidad 6000 años o van más. O sea, entonces no sé por qué tratar de atar a Dios a nuestra cronología que nos hemos inventado, porque tanto la cronología hebrea es un poco imprecisa como la universal también lo es. Entonces, como que Dios tiene que venir en nuestros 6000 años, eso es una cosa un poco extraña. Hay que trabajar. Mashiach nos dijo, feliz el que sea hallado haciendo su trabajo. Entonces no hay que estar especulando mucho acerca de esto. No falta de cuando en cuando el que sale diciendo que ya este es el año de la Shemitah y viene el jubileo, lo otro. No, yo lo máximo que he dicho, hombre, bueno, no sé, me da curiosidad que hacia el 2028 va a cumplirse el jubileo número 40 y pues nada, no significa nada en sí. Que pueden pasar cosas, ¿no? Del mundo, porque uno las oye, las noticias, lo que han planificado hacia el 2032, por ejemplo, que si el viaje a Marte, que si la Estación Espacial Internacional, pero uno no sabe nada. Este mundo igual, como muchos lo sabrán, el tema de Internet y la Deep Web, el mundo que nos ponen así a ver, es apenas como la punta del iceberg. Entonces está como complicado tratar de atar a Dios a estas cosas. Dios es soberano y de hecho dijo que iba a cortar los tiempos por causa de los escogidos. Entonces, repito, no se puede hacer este tipo de cábalas con el 7 que con el año jubileo. Escuché precisamente a que alguien sacó una cuenta muy alegre y diciendo que ahora venía el año octavo y por lo tanto en este 2020 era el año del cambio. No sé de qué hablan, ¿no? Estamos hablando precisamente de conocer la intención original del mandamiento y comprender que si no lo podemos observar tenemos dos opciones.
ver su sentido profético de acuerdo a la Escritura y solo por la Escritura, o aprender simbología. Acuérdense siempre de esos tres carriles. La parte literal histórica y para lo que servía, la parte de referencia profética y la parte simbólica. ¿Qué aprendo yo que puedo traducir a la realidad? Aunque no esté hablando exactamente del tema. Siempre pongo de ejemplo el tema del buey que trilla. No tienes buey, bueno, pero aprendes del buey que trilla que todo obrero es digno de su salario. A eso me refiero. Lo que aprendes y que puedes deducir para la vida práctica, sin perjuicio del mandamiento y sin decir que esto es lo que significa el mandamiento. No, que lo aprendes de allí es diferente. ¿Vale? Entonces, esto se encuentra radicado en Deuteronomio, versículo 15, el capítulo 15, versículo 3. Voy a tratar de compartir aquí la página de Mejón Mamre, donde siempre estamos leyendo las referencias bíblicas del texto hebreo, ¿no? Para hacer la lectura apropiada. Y vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer desde el principio, desde el 1, porque tomarlo así por fuera está un poco pesado. Dice, al cabo de 7 años harás Shemitah. Fíjate que dice, Miketz Sheva Shanim, que si tú lo lees así literalmente como pareciera que fuera el octavo. Pero dice, Miketz, dice, ¿al cabo de qué? De 7 años, sí, pero ¿cómo se cuentan esos 7 años? No es al final del 7, es al principio del 7. Y esto es una dimensión interesante, ¿no? Porque a veces contamos así y no sabemos si incluye o no incluye el número. En matemática lo usamos mucho. En matemática tenemos un concepto que es los límites incluyentes o excluyentes. Y a veces la cuenta bíblica no va como nosotros contamos hoy en día. Así que la percepción también es un poco distinta. Aquí cuando dice al cabo de 7 años, no está diciendo cuando se acaben los 7 años, sino cuando se acabe el 6 y empiece el 7. Es interesante, ¿no? Dice, harás Shemitah. Y este es el asunto de la Shemitah. Tiene que cesar, ¿de acuerdo? Todo el que tenga trabajo a su mano, ¿de acuerdo? Con la que haga cargar o genere algún tipo de interés contra su prójimo. Dice, Lo yigosh et rehu bet ahiv. Dice, no le va a imponer ninguna carga impositiva a su prójimo o a su hermano porque ya deberá haber invocado, Kará, Shemitah la Hashem. Entonces fíjate que tiene un primer efecto interesante que podemos aprenderlo para nuestros días, que sería adoptar una medida de flexibilidad con respecto de aquello que de pronto una persona nos tiene o algún tipo de compromiso, alguna carga impositiva, ¿no? Es una filosofía, por decirlo así. Pero mira lo que dice aquí, interesante el versículo 3. Eta no hritigos. Dice, al que es de afuera, al desconocido, al no hri, le podrás hacer carga impositiva. Pero lo que sea tuyo, ¿verdad? Con tu hermano, importante el concepto de hermano aquí también, porque esto define muchas cosas. Lo primero que hay que empezar cuando tratemos alguna situación, cualquiera que sea, tiene que ser por aquí. ¿Somos hermanos o no lo somos? Es decir, ¿eres creyente o no eres creyente? Porque eso define muchas cosas. Y la Torá, fíjate tú, a pesar de que no hace acepción de personas para la salvación, aquí hay una clara excepción en cuanto a los beneficios de una mitzvah. El no-jri, el de afuera, no está beneficiado, pero el que es tu hermano sí está beneficiado. ¿Ah? Mira lo que dice aquí el 4. Efes, dice, Efes es como, a ver, es partiendo de cero, ¿no? Efes, nada, ¿verdad? Aquello que es el punto de partida, no es nada, deberíamos traducirlo, sino que no haya en ti necesitado. No es otra cosa, Efes, debe traducirse, no es nada o no es otra cosa, no hay otra interés aquí, sino el que no haya en ti necesitado. Esta palabra evión se refiere a aquella persona que tiene un trabajo, tiene un modo de vida y de repente puede ser, por ejemplo, situaciones que le han acontecido, no le alcanza,
no alcanza a suplir sus necesidades básicas. Y esto es importante notarlo porque, a ver, aún en el mundo a nivel económico se tienen unos parámetros. Porque nadie puede decir, no, es que mis necesidades básicas es pagar el recibo de luz del estrato más caro o del sector más exclusivo. Eso no es una necesidad básica, eso es un lujo ya. Entonces, por eso, aún en el mundo, por eso lo digo, tienen categorizadas cuáles son los parámetros de las necesidades básicas. Y el mundo trabaja con eso, los gobiernos, todas estas cosas. Y no es que nosotros lo aprendamos de ellos, no, ellos lo han aprendido de la Torá. Porque en últimas, cuando tú buscas, por ejemplo, quienes están detrás de muchas de estas decisiones son bancas judías o filósofos judíos o economistas judíos que de una u otra manera han extraído de la Torá estos principios. Entonces es importante entender esta palabra bión es necesitado, dícese de aquella persona que por algunas circunstancias específicas o muy extrañas no le alcanza lo que devenga para satisfacer ciertas necesidades básicas, como decía el apóstol Pablo, sustento y abrigo. Pablo lo dijo, en tanto que tengáis sustento y abrigo, porque por ejemplo, yo sé que lo dirá el hermano Bruno que vive en Estados Unidos es casi un derecho, algo muy fuerte el tema de la recreación, ¿ya? Que tienes que garantizarle la recreación al niño, o algo que los tienes que sacar, o algo así, que si sospechan que no lo estás haciendo, pues te pueden hacer algún proceso, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, entre nosotros, como hermanos y creyentes, por ejemplo, esa categoría no entra de lo necesario. ¿Me explico? Porque el apóstol Pablo nos está diciendo, en tanto que tengáis sustento y abrigo, estáis contextos con eso, tener contentamiento, ¿verdad? Tener esa paciencia. Ese contentamiento está ligado mucho a la paciencia. Que no te puedes turbar, es que yo tengo un año que no salgo de vacaciones o algo así. Hombre, que eso no es tan necesario, a ver, que tienes que priorizar, ¿no? Que tienes que de pronto ser consciente que se tienen que sacar cosas primero y esto te enseña a priorizar. La idea de este mandamiento, entonces, para cerrar, es que no haya en ti necesitado. Por ejemplo, si tú tienes en tu capacidad económica, has prestado un dinero a un hermano y tienes la capacidad de no cobrárselo, pues ya está. Es como si aplicara Shemitah. No tienes que esperar a que venga necesariamente el séptimo año, sino que tú traduciendo, repito, apartándonos de la literalidad y basándonos un poco en el espíritu del mandamiento, le puedes dar ese descanso a esa persona. Y decir, hombre, ya déjalo así, no te preocupes. Si yo te lo dono, te hago una donación o algo por el estilo, pero, repito, con el objetivo de que esa persona aproveche y pueda salir adelante y satisfacer ciertas cosas en lugar de irse de pronto a derrochar en las cosas innecesarias, que eso es lo que tenemos que hacer conciencia nosotros, ¿no? Porque dice aquí, porque te habrá bendecido. Ya hemos hablado que cuando cada vez que la Escritura repite la palabra bendecir, es como decir, mira, te habrá venido no me gusta ni la palabra confirmación, te habrá venido una especie de sobre-recubrimiento de esa adopción que Adonai te ha dado. Dice, Kivarech yevarejeja Hashem ba'aretz asher Hashem Eloheja noten leja nahalá lerishta. Porque te habrá confirmado una vez más la adopción Hashem, ¿verdad? En la tierra que Hashem tu Elohim te está dando a ti como herencia para poseerla. Por eso dice, Rak im shamoat ishma, bekol Hashem Eloheja lishmor lasot et kol hamitzvah hazot asher anochim etzadcha hayom. Esto solamente si a la hora de escuchar, sí escuchas efectivamente. O sea, cuando se trate de escuchar, de no poner peros, efectivamente lo haces así, en la voz de Hashem tu Elohim, para guardar de hacer toda esta mitzvah que yo te estoy ordenando. Acuérdense que por no escuchar, por ponerle peros, acostumbrémonos que cuando digamos no escuchar significa poner peros, poner pretextos o no querer hacerlo. Eso es no escuchar, ¿no? Pero me gusta mucho el poner peros. Eso es el no escuchar. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. En la época de Jeremías solamente estaba Judá, como lo hablamos hace un par de semanas atrás,
que discutíamos sobre el Yovel, que si había razón de pensar si el Yovel tenían que estar todas las tribus o algo así. Y resulta que habíamos hablado que no, que en la época de Jeremías ya no estaban las 10 tribus y aún así Hashem les hace reclamo porque no habían hecho la Shemitah. Y ese es el gran factor de confrontación que Hashem utiliza y les dice, bueno, como ya han sumado 70 años, 70 veces han puesto pero 70 veces no han hecho, al fin y al cabo se lo han saltado, han querido hacer trampiña o algo, bueno, la tierra tiene que descansar, se van 70 años a Babilonia. Y esa es la razón en última, fíjate, más allá de la idolatría, más allá de las cosas que ya de por sí Hashem me imagino yo que estaba tolerando, había algo que ya estaba afectando además el ecosistema, la vida en todas las dimensiones. Y pues por eso Hashem efectuó la deportación a Babilonia para acabar con este abuso. Así que gran lección de la Shemitah. No sé si le pueden explicar a la hermana que está preguntando porque no escucha, que le da un clic, que le dé clic a llamar para que se active allí el audio. ¿Vale? Muy bien. Sigamos. Vamos a ver qué más comenta aquí, ¿verdad? Dice, 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 ya se ha duplicado, o se ha dicho, se ha repetido el asunto del mandamiento, ¿no? Que es lo que dice en el versículo 20. Y este es el asunto de la Shemitah. Shamot kol baal masheyado. Tiene que cesar toda mano, todo aquel que tenga obra, tenga carga, con la que haga algún tipo de presión sobre su prójimo. En la Tosefta dice lo siguiente, Bishtai Shmitot HaKatuv Medaber, dice, con dos escrituras habla la Torah, Hat Shmitat Krakav, Hat Shmitat Ksafim. Una es la Shemitah de los terrenos y otra es la Shemitah de los dineros. ¿Te das cuenta, no? Ellos consideran que hay dos tipos de Shemitah. Entonces, vaya, mira lo que dice aquí el pretexto. Miren que por eso estamos leyendo y estamos discerniendo si lo que la literatura judía tiene validez o no tiene validez. Dice aquí el comentario. La Shemitah relacionada con asuntos de dinero no se conduce, de acuerdo, de la Torah solamente, sino en el tiempo en que la Shemitah del terreno está activa, por decirlo así. O sea que si no se da una, como que no se da la otra. Y entonces, de esta manera, se conduciría así en cualquier lugar, pero ya hemos explicado que las reglas de esta mitzvah se encuentran en el Masejet Shvi'it del Talmud de Babilonia, y repito, la conclusión es como que si no hay Shemitah de terreno, pues no puedes hacer la otra. Y justamente estamos viendo que no parece ser el espíritu de la mitzvah, que lo uno no depende del otro. El hecho de que yo no tenga tierra no implica o no es límite como para que yo no pueda aplicar la otra mitzvah respecto de los compromisos económicos, ¿verdad? Y dar un descanso a aquellos que tienen necesidad manifiesta. Vamos a la mitzvah 142. Muy bien. Vamos a ver que parece que se activó un micrófono por allí, me dio la impresión. Bueno, creo que está todo bien. Vale. La mitzvah 142 dice lo siguiente. Es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados. Fíjate tú qué curioso, ¿no? Lingos et nochri, o sea, cobrarle interés al nochri, al extranjero. Beliljot salaf bitzbiat hobot, y presionarle con el asunto relacionado a las deudas. Kederech shenistabenu lachamol a Israel de uzharnu mi lenoxo. Así, de la misma manera como hemos sido ordenados tener compasión de un Israel. Fíjense que aquí es importante notar que, como lo expliqué también hace poco, la palabra Israel se refiere a la parte institucional. Y en ese sentido, cada uno de nosotros es un Israel. Y es muy curioso porque en la literatura judía casi no se usa la palabra judío, sino Israel. Yo soy un Israel, tú eres un Israel. Kol Israel arevim ze la ze. Todos los de Israel son muy gratos el uno con el otro. Entonces, bueno,
decir que es un mandamiento como tal, no es que lo sea, porque es que si vamos a la Torá, por ejemplo, aquí estamos leyendo, dice, esta no critigos, a ver, que suena un poco, yo entiendo, ¿no? Que ellos lo consideran un mandamiento porque dice, al nohri le exigirás este interés o este valor del préstamo, pero que el sentido, a ver, que Dios no te está ordenando que sí o sí al que es incrédulo le tienes que cobrar. No, que tienes la oportunidad o la permisión de cobrarle. Pero si tú no le quieres cobrar, pues no le cobras. No es un mandamiento, pero ellos lo ponen como un mandamiento. Luego dice el comentario de Sifrei. Esta no tigos es un mandamiento, bueno, al extraño le cobrarás. Esto es un mandamiento que tienes que hacer. Imagínate. Entonces, esto ya es bastante fuerte, ¿no? Porque para ellos no tiene que ver, supongamos, ¿no? Que todos nosotros tenemos amistades, podemos tener amistades incrédulas, y pone tú que una amistad incrédula te pide un dinero prestado, y si a ti no te nace cobrarlo, de interés o algo, según el comentario, sí deberías obligatoriamente, pero no es el espíritu de la Torah, te está dando la permisión, no te está obligando, ¿vale? Ahora vamos a la mitzvah 143. Atzivoy Shanitztabeinu, dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados de darle al sacerdote una pata y lo que es la parte de las mejillas, del pectoral, de todas las bestias que son aptas para el sacrificio que nosotros degollamos. Y es lo que está escrito, ¿no? Ahí mismo en Deuteronomio, versículo 18.3. Vamos a leer Deuteronomio 18.3. Lo que dice, vamos a leer desde el principio también. No habrá para los sacerdotes levitas y nadie de la tribu de Leví parte o herencia con Israel. Los sacrificios, los sacrificios de fuego de Hashem y su herencia comerán. Que está interesante este sinónimo, sacrificios de fuego de Hashem, es decir, su herencia, porque esta Vav al principio se puede entender como un es decir. Dice, los sacrificios de fuego de Hashem, es decir, su herencia, comerán. Dice, y Najalá, pero Najalá de tierra, en este caso, el versículo 2, no habrá para esta tribu, para sí, en medio de sus hermanos. Hashem es su Najalá, pero mira qué interesante este versículo. Primero está diciendo que los sacrificios de fuego de Hashem son su herencia, y luego está diciendo que Hashem es su herencia. O sea que ya este mandamiento, fíjate, en cuanto a su simbología, nos está mostrando cómo el Corbán de Hashem, que es su cuerpo, Mashiach, es la herencia de Leví. Y todos hoy somos de pueblo de sacerdote, reino de sacerdote. O sea que él es nuestra herencia. Es interesante, ¿no? Hablando de simbología. Dice, tal como él le ha hablado. Dice el 3. Y este será el mishpat, el proceder, digámoslo así. Yo siempre digo debido proceso, ¿no? Trato de simplificarlo. Este será el proceder, se entiende que es lo correcto, ¿no? De los sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que sacrifican el sacrificio, sea toro o sea cordero, le dará al sacerdote de cada cual el brazo, de alejaim, que son las partes de las mejillas, y de aquebalo, que es la parte del pectoral, o que la carcasa, ¿no? Dice, el reshit, lo primero y mejor de tu grano y de tu mosto y de tu aceite, y el reshit de la lana de tu ganado de oveja, le darás a él. Porque a él ha escogido Hashem, tu Elohim, de todas tus tribus, para permanecer, para servir en el nombre de Hashem, él y sus hijos todos los días. Interesante porque los levitas, con todas estas reglas, nos permiten entender muchísimo más acerca de lo que es el Evangelio, en todas sus implicaciones. La relación que tenían los levitas, los sacerdotes con Hashem,
estaba basada prácticamente en el sacrificio. Y esa es la relación que tenemos hoy nosotros con Mashiach. Nuestra relación con Mashiach está basada fuertemente en el sacrificio. Por eso es que enfatizo siempre lo que significa, lo que implica el nombre de Yehoshua, porque ese es el nombre del sacrificio de Hashem, de su propio cuerpo sacrificado. Y en ese sacrificio es que está basada nuestra relación. Alguien puede decir que espera a Mashiach, como alguna vez escuché también, ¿no? Que alguien dijo, bueno, los judíos nosotros estamos esperando a Mashiach. A ver, no te confundas, que no es lo mismo. Ellos están esperando a quien no conocen y sin confesar su sacrificio. No es lo mismo. Nosotros estamos esperando de vuelta al que ya vino aquí. Por eso es que en aquel día Él dirá, nunca os conocí. Nunca os conocí. Dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y eso, tú, hasta usando el nombre. Ahora imagínate tú sin usar el nombre. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y lo otro. ¿Y qué les dirá? Apartado de nunca os conocí. Porque, repito, nuestra relación con Hashem está basada en el sacrificio como lo estaban los levitas. Ese es el parangón que tenemos que hacer. Siempre voy a decir que los levitas y todo el sacerdocio levítico vino a representar en su momento el ideal de todo el pueblo, porque la propuesta original es, ustedes serán para mí reino de sacerdote. En ningún momento dijo, solo los levitas serán sacerdotes. O sea que si no hubiese habido el pecado del becerro de oro, por ejemplo, que fue el que puso esto en escena, entonces todo el pueblo sería sacerdote. Y Dios en principio no había demandado sacrificios por el pecado y estas cosas. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es muy probablemente la relación original que Hashem se había planteado con nosotros. Entonces, por eso entendemos que la cláusula temporal, el parágrafo temporal que tenía que ver con los sacrificios, pues ya cumplió su temporalidad. Por eso no tenemos por qué esperar que vuelvan los sacrificios. Porque ya, como dijo Pablo, ¿no? Nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. No tenemos por qué esperar. Yo me acuerdo que hace 20 años, a propósito del documento que les compartí sobre el breve reseña del mesianismo, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace 20 años, y eso no me extrañaría que vuelva a salir hoy, decían que es que cuando Mashiach viniera, él iba a hacer un último sacrificio, que él era el que iba a hacer el último sacrificio como sumo sacerdote. No está confundido, cuando Mashiach venga, viene como rey, porque el sacerdocio habrá finalizado ya. Yo no sé cómo se puede imaginar que él venga otra vez a cumplir ritos y cosas que eran pedagógicas, cuando estamos ya en su segunda venida, en el pleno de su revelación, y otra vez con sombras de esa categoría. Pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso es importante que entendamos la circunscripción especial que tiene esto de los sacrificios, porque los hermanos cristianos a veces hacen la misma lógica, ¿no? Dicen, pero eso es sombra. Es que no es igual, porque es que la revelación de Sukkot, la revelación de las otras cosas no implica su finalización, debido a que nunca estuvieron supeditadas a una circunscripción temporal como lo estuvieron los sacrificios, ¿de acuerdo? Entonces, eso requiere a veces bastante trabajo para que, bueno, igual tengamos paciencia, ¿no? Pero bueno, dice a continuación, el capítulo a continuación dice, el 144, la siguiente mitzvah. Bueno, ya lo leímos, o sea, prácticamente es el mismo mandamiento que viene a continuación, que es, aquí lo cuentan como uno aparte, ¿no? Que es separar el reshit de la lana. Por eso expliqué hace como 3 meses, 2 meses, la palabra reshit. Bueno, de hecho le expliqué cuando empezamos con la parasha reshit. Le explicaba que reshit no es principio, de comienzo, de tiempo. Reshit es lo primero y de mejor calidad. A eso lo que se refiere la palabra Reshit. Entonces, por eso Génesis, cuando leemos Bereshit, Bara Elohim, es que Elohim con lo primero y mejor de él creó, ordenó los cielos y la tierra. O sea, en función de sí mismo y lo mejor y lo primero de Dios es el amor en este caso. Por eso hemos explicado que en amor
fueron ordenados los cielos y la tierra, por ese Reshit de Elohim. Entonces aquí está diciendo pues, que el Reshit de la lana, es decir, aquello primero y de mejor calidad, de esa lana, de esa esquila, tenías que dársela al sacerdote. Imagínate, cada uno, esto es un ejercicio muy interesante porque cada uno de nosotros crecemos a veces con que lo mejor es para nosotros. Tenemos esa especie de sentimiento egoísta, ¿no? Que a veces, bueno, no sé si es exactamente egoísmo, es una especie de instinto de querer lo mejor para nosotros, personal. Y tú te imaginas que tener la oveja bien gorda, bien lanuda, con la lana más fina y cortarse y dársela al otro. Imagínate, ¿no? Trata de ubicarte en ese momento histórico que cualquiera por allí en promedio podría estar esperando para hacerse él su mejor vestido con la mejor lana. Y no, eso es para el sacerdote. Entonces, era un ejercicio como lo era, por ejemplo, la ley de los primogénitos, que sí o sí, el que era nombrado primer heredero tenía doble porción. Y los demás hermanos se tenían que ir de aguante o como sea, gústelo o no. Y era la ley. Y así era, ¿no? Y tenía doble porción. ¿Eso trabajaba qué cosa? Pues el estar conforme con lo que tienes, con lo que Dios deparó para ti. Por algo no naciste nombrado para eso y punto. Entonces, claro, este discurso afuera no gusta. Te imaginas, ¿no? Todo el mundo, el discurso de los líderes bíblicos, bueno, líderes de iglesias y de congregaciones, siempre es que tú tienes que estar arriba, siempre que tienes que ser el mejor, el superior y todo lo demás, cuando fíjate tú los ejercicios tan psicológicos y mentales que ponía la escritura en cuanto al instinto humano, ¿no? Tenías que ser capaz de desprenderte de eso mejor y dárselo al otro. Vaya enseñanza, ¿no? Entonces, mira lo que, por eso ellos aclaran aquí, claro, no les conviene, porque dicen en este comentario, esta mitzvah solo se observa en la tierra de Israel. Claro, porque no quieren de pronto hacer el ejercicio, ¿no? Dice, ya hemos explicado que las reglamentaciones de esta mitzvah se encuentran en el capítulo 11 del Tratado Julín del Talmud de Babilonia. Bueno, ya te manda como a profundizar más, pero con esto lo dicen todo. Ahora, nosotros ya, como lo acabo de decir ahora, tenemos de aquí un factor de aprendizaje. ¿Quién quita que, por ejemplo, como ejercicio, así sea una vez al año, enseñemos a nuestros niños y a nosotros mismos a desprendernos de lo mejor y dárselo a otro, por ejemplo? Tú te imaginas, ¿no? Hacer ese ejercicio, puede ser que lo consideremos y lo pongamos en práctica para experimentarlo. Es que si no lo experimentamos podemos estar hablando aquí horas y horas, sino que sería bueno considerarlo, ¿no? Que te compras algo, que lo mejor para ti, bueno, dáselo al otro. Y así, ¿no? Es interesante, es un gran desafío, ¿no? Claro está. La mitzvah 145 dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado lo concerniente a las reglamentaciones de las cosas que son declaradas Jerem. Jerem no es maldición, como algunos lo traducen. Traducen Jerem, ahora lo vamos a comparar, ¿no? Jerem en general representa es aquello que tú no puedes apropiártelo, sea por bien o sea por mal, sea porque viene de un pueblo de Canaán en esa época, o sea porque esto ya está dedicado al Señor. En ambos casos, el valor absoluto de la palabra Jerem no se toca. Porque, por ejemplo, esta palabra Jerem viene de la palabra hebrea muhram, que es aquella persona que excomulgaban de las congregaciones, de las sinagogas. Le escribía una nota de Jerem, mira, Jerem. ¿Qué significa? Pues lo que dice el Evangelio. En el texto del Evangelio dice, con el tal ni aun comáis. Por ejemplo, no le digáis bienvenido. Eso es cuando una persona es declarada Jerem. O sea, que no, cero contacto, ¿no? Entonces dice, ahí no Shmei Shaherim, Davar Mirjusho Beamar Harei Zeherem. Dice, cuando alguien de repente ha declarado algo intocable de su pertenencia, tendrá que decir, esto es Jerem, y si este asunto se lo va a dar al sacerdote.
Dice, Ela imparesh Shem, dice, pero si está separado para Shem, él entonces tendrá que buscar Levdak Habayit, tendrá que, digamos, rebuscarlo en cuanto a lo concerniente a su casa, ¿no? Dice, Lefiche Satam Haramim la Kohanim, porque está diciendo que lo concerniente al Jerem tiene que ver con los sacerdotes. Vamos a leer Levítico 27-28 para entender mejor esta mitzvah en su contexto. Lo mejor, si lo proyectamos ahora con mira a Yehoshua, es lo mejor para todos. Sí, también es correcto. Así es. Vamos a ver Levítico 27-28. Vamos a estudiar allí Levítico un segundo y entendemos mejor la dimensión de esta mitzvah. Levítico 27-28. Vamos a ver. El último capítulo de Levítico, ¿no? Dice aquí lo siguiente. Vamos a leer desde 28. Dice, kol jerem asher yaharim ish la Adonai, mikol asher lo, dice, todo jerem, es decir, todo objeto intocable, que el hombre declare intocable para el Señor, mikol asher lo, de todo lo que tiene, me adam ubehema, sea hombre, sea bestia, misde, o el campo de su propiedad, lo imager de lo yigael, no se podrá vender y no se podrá rescatar. Kol jerem, kodesh kodashim hu la Hashem. Mira que en este sentido la palabra jerem está relacionada con las cosas sagradas. Aquí imposible traducir maldición. ¿Ya? Fíjate tú, ¿no? Jerem es lo que no se toca, porque es, en este caso, en este contexto, jerem es kodesh kodashim la Adonai. Por eso dice el 29. Kol jerem asher yohoram min hadam lo yipade. Mot yumat. Dice, cualquier jerem que sea dedicado con relación al hombre, no se le podrá pagar precio. En caso tal de que alguien quisiera hacerlo, moriría. Es lo que está diciendo, mot yumat. Primero muerto, antes de que sea pagado el precio en ese sentido, ¿no? Dice, Echol masar haaretz, mi zera haaretz, mi pri haaretz, la Hashem hu kodesh la Hashem. Y todo diezmo de la tierra, la semilla de la tierra, del fruto del árbol para Hashem es kodesh la Adonai. Be'im gaol yiga al ish, mi masro, amishito Yosef alaf. Mira qué curioso, que en cuanto a lo que eran los productos, si alguien quería redimir de su diezmo, tenía que agregar la quinta parte. Ejol masar bakar batzón, todo lo que era la décima parte del ganado o de las ovejas, Kodashel yabol tahata shavet, todo lo que pasaba por bajo del báculo, la décima parte será Kodesh la Hashem. Y así sucesivamente. Entonces esto nos permite entender y una vez más reafirmar que la Torah es su propio diccionario. La Torah tiene que servirnos a nosotros para ubicar los valores o los extremos. Porque lo hablaba hoy, por ejemplo, puede ser que tú tienes una palabra en castellano y tiene dos significados diferentes. Lo comentaba con la palabra, el verbo reparar, por ejemplo. Reparar puede ser arreglar un objeto, pero reparar también puede ser observar a alguien con detenimiento. Imagínate. Entonces, según el contexto, la palabra va a tener significados diferentes. Eso no es ajeno a la lengua hebrea. En hebreo, jerem puede ser en un contexto algo de connotaciones negativas, pero como estamos viendo en este caso, es aquello que es Kodesh para Hashem. ¿Cuál es lo que tienen en común las dos cosas? Pues que no se tocan. Eso es lo que tienen en común. Si alguien intentara tocarla o extraerla o sustraerla, pues moriría. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Así que es importante. Bien, vamos a ver qué dicen aquí. Ireno, alcohol, mistan, jeremim, goramim, bambru, itale, kisdea, jerem, la cogente llega a Sí, bueno, está explicando un poco en el versículo 21. Lo que era para el sacerdocio era un jerem, no se podía sustraer ni retractarse en este caso. Ahora vamos a la mitzvah 146, a ver si es posible que lleguemos a la 150 hoy. Que estas son mitzvot cortitas y se van dando cuenta que es la una dentro de la otra, ¿no? Están como saliendo una dentro de la otra.
La 146 dice, הציווי שנסתווינו לשחוט בעל החי ואחר כך נאכל ממנו. Esto es bastante delicado. Créanme que esto es un desafío muy tremendo, esta mitzvah. Y sí, a ver, vamos a explicar. Dice, es la ordenanza que hemos recibido de degollar todo ser viviente implícitamente comestible y después de esto comérnoslo. Dice, Veshein lo hechsher ella bishchita bilevad. Dice, puesto que no queda autorizados para nosotros sino solamente a través de la shejitá. Porque dice Deuteronomio 12:21, vamos a leerlo. Deuteronomio 12:21 y dice lo siguiente. A ver, 12:21, vamos a leerlo aquí, lo tenemos. Dice, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשום שמו שם, זבחת בזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן לך השם לך, כאשר ציוויתיך ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך. Dice, cuando quede lejos de ti el lugar que haya escogido Hashem, tu Elohim, para poner su nombre allí, tú podrás sacrificar de tu ganado y de tu oveja o ovino que te ha dado Hashem a ti, tal como te ha ordenado, y comerás en tus puertas en todo lo que desee tu pescuezo, ¿sí? Dice literalmente. O sea, todo lo que te venga a gusto comer. Evidentemente está hablando de los animales permitidos, ¿no? Porque hay algo por aquí que lo han confundido un poco. Voy a leer el 22 porque el 22 suele ser un verso que a veces no lo entienden. Dice, solamente tal como es comido lo que es el cervatillo, como lo que es comido en este caso el carnero, así lo comerás. El tamé y el tajor juntos lo comerán. Se está refiriendo a las personas, no a los animales. No te está diciendo que podrás comer el impuro y el no puro, o el tamé y el tajor juntos. No. ¿Por qué? Porque como no es para el templo, no es un sacrificio para el templo, no aplica la restricción para los que son tamé o inhabilitados, por ejemplo. Pero como ya cuando algo era del templo, pues aplicaba una restricción en este caso. Ahora, en esta cuestión, como les digo, se vuelve un desafío muy fuerte para nosotros hoy. En la antigüedad era muy sencillo. Tú tenías tu ganado, como lo dice aquí, grande o pequeño, de vacas o de chivos o corderos, y tú mismo lo degollabas. Yo me acuerdo en la antigüedad, de pronto algunos de nosotros hubo gallina en nuestras casas y ahí las tomábamos y las degollábamos ahí mismo y ya está. Pero ahora tenemos un desafío en nuestros días. Resulta que al no tener nosotros nuestros propios animales y depender de la carnicería, ya no tenemos la certeza de si ese animal es degollado o no es degollado, por ejemplo. Entonces allí donde lamentablemente se tratan algunos de aprovechar, porque yo no le veo la diferencia. A ver, se tratan de aprovechar, entonces te ponen el sello de kasher, carne kasher, porque en teoría o en principio este animal lo degolló un rabino especializado en shejitá, y entonces hace una oración, le pide permiso a Hashem, degolla el animal, deja que se desangre, y entonces pues esa carne vale a veces 3 veces más que la normal. Ahora, dada lo que implica nuestros días, por ejemplo, aquí tenemos si quisiéramos ser súper estrictos con esta mitzvah, tendríamos 2 resultados bastante fuertes. O nos terminamos volviendo comedores de pescado, porque los pescados no necesitan shejitá, ¿verdad? O nos volvemos enteramente vegetarianos, por ejemplo, y no comemos ya nunca ninguna carne, aunque el pescado y los huevos estarían permitidos en ese sentido, ¿no? O desafiamos al que no tiene y le ponemos un yugo opresor a decirle, mira, tienes que comprar carne kasher. Que si ya de por sí, oye, que estamos hablando de las necesidades insatisfechas, imagínate tú, una persona que gana un sueldo mínimo y se le va a ir más de la mitad del presupuesto en mercado solo porque tiene que comprar cosas kasher. ¿Qué hacemos? ¿Me explico? Entonces, es ahí donde está
el desafío de nuestros días respecto de la mitzvah y de qué manera debemos administrarlas, nunca llegando a decir que está abolido el mandamiento, sino explorar las maneras, porque es eso, ¿no? Lamentablemente, repito, quienes producen alimentos kasher multiplican el precio, pero claro, ahora esto también depende según la región y según el lugar donde vivas, porque hace poco, y me lo podrán confirmar los dos hermanos que están aquí, que viven en Estados Unidos, hubo una feria hace poco en Estados Unidos, no sé en qué sitio fue, en California o algo así, de alimentos kasher, porque en Estados Unidos el mercado, creo que el 77% está consumiendo productos kasher, que si por los transgénicos, que si el gluten, que si lo otro, que si lo otro, y resulta que muchas empresas a nivel mundial, por querer captar el mercado estadounidense, ¿de acuerdo? Entonces ya ahora hasta empresas de la India, de Singapur, países que no son judíos, que no les importa nada el tema del judaísmo, solo por el hecho de captar el mercado americano, que es gigantesco, ya están tratando de obtener sellos de kashrut. ¿Qué pasa? Pues que al haber competencia, eso abarata los precios. En cambio, por ejemplo, en zonas donde de repente no encuentras ni siquiera un supermercado que venda kasher, ¿qué haces? ¿Me explico? Es que todo es circunstancial. Entonces, claro, no, es que yo para poder comer kasher tengo que viajar 100 kilómetros, por ejemplo, a ir a comprar allá, que además es más caro y todo. No sé si esa es la intencionalidad. Por eso es que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad y qué debo hacer? Ahora que aquí viene un juicio bastante fuerte, ¿no? Un juicio de moral o algo, porque ustedes saben que muchos animalistas han decidido ser vegetarianos porque no quieren ser partícipes de la crueldad animal. Pero claro, entonces ahí donde inclusive, no sé, tendríamos que reflexionar y yo diría que en ese sentido somos pecadores, o sea, somos pecadores en esta área porque sea por omisión, porque no sabemos, por ignorancia, sea porque lo sabemos y no reaccionamos, o sea porque no hemos sido diligentes, bueno, aquí queda excluido el que no tiene dinero o el que no tiene los medios, por ejemplo. Porque digo, hombre, mira, aquí donde yo vivo no venden nada de eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Me explico? Así que por eso cada escenario es diferente y sin embargo creo yo que si todavía dependemos de un segundo que no nos garantiza o que no sabemos cómo es que procesa el animal, tenemos que seguir pidiendo perdón a Hashem, que nos perdone por esta ignorancia o a veces negligencia o a veces complicidad, ¿verdad? Pero son situaciones complejas, repito, que la idea no es poner aquí un yugo, una vara castigadora, sino crear la conciencia de qué podemos hacer para mejorar nuestra experiencia con esta mitzvah. Ya lo he dicho, o optamos más por el pescado, y eso, ahora es que si nos ponemos un poco paranoicos, ya te digo, porque el pescado entonces trae más mercurio y te envenena y no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Por eso hay que tener paciencia. Los hermanos tienen que comprender es que esto no está como para castigarte, esto está para instruirte. Y tú tienes que ir reflexionando y decir, bueno, a ver, dentro de mis posibilidades puedo hacer esto. Y por lo que no puedo hacer o en lo cual aún así me constituya violador de la mitzvah, bueno, pedir perdón, pero no tomándolo como ocasión para pecar, no como ocasión para la carne. Bueno, eso ya Hashem sabe, no. Hay que mantenerlo presente. Eso es lo que hay que rescatar. Ya te digo, yo les puedo compartir más tarde un pequeño vídeo del rabino de Curazao, por ejemplo, y él mismo lo dice, aquí llevarlo de kashrut es difícil porque todo es importado y aquí es carísimo. ¿Cómo le voy yo a exigir a alguien que tenga una observancia kashrut a plenitud si aquí no hay nada de eso? Y si no la alcanza, ¿qué hacemos? Entonces, no es salir a decir que es lo que es la vía rápida, este mandamiento ya no lo observamos. No, 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 está vigente. Que tú tienes que tener conciencia.
y planteártelo, ¿no? Bueno, siendo así, pues será ir optando por algo más vegetariano. ¿Cuál es el problema? Porque hay gente, yo me acuerdo hace años, y esto se da mucho a veces en América, que la gente no ve carne en un plato y dice que eso no es comida. Y eso a mí siempre me pareció extrañísimo. Lo vi con mis propios ojos. Gente que si no veía un pedazo de carne en el plato, no considera que eso era comida. O sea, pero ¿por qué? No entiendo. Entonces, el otro extremo tampoco es lo correcto decir, es que la voluntad de Dios es que seamos vegetarianos, porque la dieta original es... No, no, tampoco es ese extremo, que Dios no te está mandando a ser vegetariano. Te está diciendo cómo puedes consumir los animales. Ahora, si ya analizado todo esto, nos vemos orillados a ser pro-vegetarianismo, pues está bien, ya sabes, puedes comer pescado, huevos preferentemente, y en todo lo demás, bueno, crear la conciencia poco a poco. Pero hay que confrontarnos. A veces puede ser que nos sintamos un poco confrontados con la mitzvah, pero es la mitzvah. No podemos maquillarla, no podemos suavizarla, ¿no? Hay que ver cómo podemos nosotros mejorar. Ella no es la que tiene que mejorar, somos nosotros los que tenemos que mejorar. Bien, entonces dice, bueno, a continuación el análisis de las partes de esta mitzvah. Así que no vamos a agregar nada más sobre esto. Pero fíjense tú, ¿no? Tiene unos desafíos muy tremendos sobre la alimentación, sobre muchas cosas de nuestra cotidianidad, porque el mundo ha cambiado muchísimo y tiende a distorsionar la percepción de las cosas y al mismo tiempo el objetivo. Porque si pierdes la percepción, pierdes el objetivo al mismo tiempo. Tienes que comprender cuál es la percepción original de la mitzvah. La 147 dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados encomendados de cubrir la sangre cuando se produzca la shejitá del ave o de una bestia. Es lo que dice Levítico 17:13. Y derramará su sangre y la cubrirá con polvo. Imagínate, bueno, si degollas, por ejemplo, fíjate tú ahora el dilema, ¿no? Viene el shohet, por ejemplo, con todo su cuchillo, con toda su indumentaria, con toda la religiosidad, y resulta que degolla el animal en un piso de cemento, porque la norma sanitaria o lo que sea se lo exige, supongamos, del país donde viva. Entonces ya esta mitzvah no la puede cumplir, porque ¿con qué polvo la va a cubrir? Por ejemplo, tendrá que, no sé, recogerla y llevársela y tener un terreno dispuesto a donde la pueda cubrir. Cosas así, ¿no? ¿Me explico? Si nos ponemos súper enfáticos. Ahora, ¿cuál era el tema aquí? El tema es que precisamente cuando la sangre es derramada, ¿verdad? Sabemos todos pues que todo tejido orgánico cuando ya es separado de la vida empieza su propia deterioro, su propia muerte, en particular las células de la sangre. Estuve leyendo el otro día que pueden permanecer vivas creo que 3 horas, como mucho. ¿Ya? Pero cuando las células de la sangre mueren, entonces pues ya viene el proceso de putrefacción, etc. Y es posible, repito, aquí ya estoy especulando un poco, que el objetivo en principio era evitar que a través de la sangre derramada y dejada por ahí al aire libre se propagaran enfermedades y cualquier otro tipo de situaciones, ¿no? Hace una mitzvah por ahí, hace como unas 20 mitzvot más o menos, veíamos cómo Hashem ordenaba a los esposos lavarse o bañarse después de haber tenido intimidad, por ejemplo. Y claro, ¿a qué va orientado eso, no? Porque también Hashem dijo, mira, que cuando estés en el campamento tienes que tener un baño afuera. No sea que yo venga a pasar por aquí y vea los excrementos por ahí en el campamento. Así que aparte de un concepto de higiene, porque tiene que ver muchísimo esta parte, a través de los excrementos también se transmiten enfermedades. Estamos viendo la emergencia que hay hoy por el nuevo virus ¿no? Por las formas de comer de este pueblo que no aprende, que no hace conciencia y pues, fíjate tú, lo comentaba, ¿no? Cómo la desobediencia de inclusive una sola persona con relación a los mandamientos pone en jaque al mundo entero.
¿ya? Porque se dice, ¿no?, que tomaban una sopa muy extraña, sea de serpiente o de murciélago, cosas prohibidas en la Torá, sale un virus, se pasa al otro, hay emergencia mundial. Fíjate, imagínate tú. Entonces, este mandamiento hoy, dime tú, ¿cómo se observa? Ni siquiera, repito, ni siquiera el shohet que degolla la vaca, yo diría que ni siquiera lo observa. Porque cuando degolla el animal lo hace en un centro especial y no lo suele hacer en una finca. ¿Me explico? Él va a un lugar donde está la disposición, porque cada país tiene sus normas. Hoy tú no puedes degollar un animal en tu casa. O sea, eso está prohibido, por lo menos aquí en Cataluña es así. No puedes degollar animales ahí en una zona residencial o algo, tienes que estar en una disposición especial. Así como ya no puedes cortar árboles porque sí, tampoco puedes hacerlo con los animales. Entonces, imagínate, ya te enfrentas a muchas limitaciones más allá de lo que tú quisieras hacer. Y es ahí donde tú tienes que trabajar, ver la manera. No, que entonces vamos a comprar fincas y, a ver, muy fácil decirlo, pero ¿cuántos pueden? Y los que no pueden, entonces, ¿qué? No se puede hablar así en ese sentido. Tenemos que conocer la mitzvah, conocer nuestra realidad, estar aterrizados y siempre con el ánimo de querer observarla y pues por lo que no se pueda, pues no se puede. Ya está, ¿no? Y ahí iremos mejorando, iremos viendo qué cosas dependen de nosotros y hacerlo con todo el apego del caso. La mitzvah 148 dice, este es un mandamiento muy bonito, también muy interesante. Dice, es la ordenanza que hemos recibido de despachar al nido. ¿Cómo así? Ustedes saben que la Torá dice que si tú vas por el camino y te encuentras un nido y está la madre con los polluelos ahí, entonces dice que tendrás que despachar a la madre y quedarte con los polluelos, que no te puedes quedar con todo, ¿ya? Vamos a leerlo porque fíjate tú, Dios pensando en los animales. Deuteronomio 22:7. Y es aquí donde podemos también aprender algo de simbología, que no te puedes quedar tú con todo, ¿eh? Interesante, esto puede aplicar para muchas cosas. Repito, no pretendas que si te encuentras algo, te lo quedes tú solo todo, ¿no? Hay que ver. 22:7 dice aquí lo siguiente, vamos a ver. A continuación, permítame un segundo que ahora sí, no veía acá, dice el verso 7, bueno, vamos a leer el versículo 6. Dice, cuando ocurra un nido de pájaro o de ave delante de ti por el camino, Bejol etz o al haaretz, sea en los árboles o sobre la tierra, Efrohim o beitzim, sean polluelos o sean huevos, Dehaem robetzet ala Efrohim o ala beitzim, y llega a ser que la madre está acostada sobre los polluelos o sobre los huevos, Lotikach etaem ala banim, no tomarás la madre junto con los hijos. Shaleach tishlach etaem, se has de despachar a la madre, ahuyentarla, de etabanim tikach lach, y a los hijos tomarás para ti. Leman yeitav lach beharachtayamin, para que sea bien para ti y alargues días. Dime tú, en la literalidad cualquiera se preguntaría, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver que alargue yo mis días con tomar unos polluelos, con un pájaro? O sea, dime tú, ¿no? Pero cuando dice precisamente alargues días o tengas calidad de días, es lo que se entender. Alargar los días significa tener calidad de día, ¿no? Rachtayamim. Ahora, es precisamente por la sensibilidad que desarrollas. No puedes tomar la madre con los hijos. Tiene que ser sensible. Claro, y aún en el acto hay un cierto nivel de crueldad, ¿no? Porque le arrebatas las crías al pájaro y te los llevas. Pero Hashem sabe, los animales tienen su propio código de vida. Tú les desarmas la telaraña a la araña y lo vuelve a hacer. O sea, ellos viven en su mundo, los animales. Pero en todo caso, está al mismo tiempo enseñando algo muy interesante y es no acabar con las especies.
Precisamente, por ejemplo, el dodo era un ave que habitaba en la isla Mauricio. Cuando llegaron por allá los franceses o los ingleses, no me acuerdo, llevaron cerdos y se comieron a las madres con los huevos. Se acabó la especie enseguida. No duró nada, se extinguió apenas llegaron con sus animales. Ahora imagínate, ¿cuántas especies no ha exterminado el ser humano en este mundo por este principio? Por eso es que a esto es que apunta el mandamiento, no cocinará el cabrito en la grasa de su madre, porque implica que habrás matado a la madre y al hijo. Ellos, los judíos ortodoxos, pues lo han leído no mezclar carne con lácteo, pero no, se está refiriendo a su madre específicamente, de Halev y Mo, de su madre, porque está, repito, implicando el sacrificio de los, y lo que estamos viendo aquí. Si te encuentras un nido, no puedes quedarte con la madre y con los huevos, o la madre y con los polluelos. O sea, no le puedes poner, porque imagínate tú, sería como hasta pensar en ponerle trampa, una especie de dispositivo para que ni siquiera la madre se escape, porque una de las reacciones a veces instintivas que tienen los animales es huir, ¿verdad?, ante la presencia humana. Hay algunas escenas donde hemos visto pájaros que no se mueven de encima de los huevos. Iba el tractor arando el campo y estaba el ave allí con sus huevos y no se movió, se quedó ahí, el tractor pasó, no los mató, gracias a Dios, pero no se fue. Entonces no te puedes aprovechar de eso y ser de esta manera y quedarte con todo y luego comértelo, algo por el estilo, fíjate tú. Ahora, esta mitzvah es tan profunda y tiene tanto que hasta tiene un tratado en el Talmud de Babilonia. ¿De acuerdo? Desarrollaron toda una discusión acerca de por qué este mandamiento y qué implica este mandamiento. Y fíjate, hoy lo estamos viendo solamente casi que por el enunciado. Pero está claro, por ejemplo, esto también tiene mucho que ver con esta especie de cacería indiscriminada. Yo me acuerdo también de niño, yo nunca tuve valor para tomar una honda y una piedra y reventar los pájaros a piedra, pero casi todos mis amiguitos lo hacían. Yo no entendía tampoco por qué hacían eso. Mi mamá en particular nunca me permitió hacerlo, ni me animó, ni nada. Nunca, jamás me permitió tener un instrumento de eso. Pero ya, y puede pasar que de repente pues matas animales por matarlos y ya está, que ni siquiera los tomas para el consumo. ¿Me explico? Simplemente por una especie de satisfacción de ver la muerte, porque yo no le veo otra cuestión a eso. No le veo otra. Entonces, como hemos dicho, una mitzvah acarrea otra mitzvah y una transgresión acarrea otra transgresión. Si te entrenas para la muerte, si te entrenas para el daño, si te entrenas para la crueldad, pues vale, no te sorprendas que termines matando a una persona, precisamente por adiestrar y perder esa sensibilidad ante la vida, ¿no? Bueno, llegamos a la mitzvah 149. Dice, dice, es lo que hemos recibido en ordenanza de estar revisando las señas de los animales y las bestias. Es decir, todo lo que son rumiantes y los que tienen pezuña partida son los que están permitidos para comer. Y esto es lo que tenemos que buscar en estos animales, estas señas, ¿no? Dice Levítico 11, versículo 2, esta es la bestia o el animal que comerán. Y ahí está, pues especificado. Ya este es uno de los temas más conocidos de todos los que hemos empezado a estudiar Torah y a vivir dentro de la Torah. Es las primeras cosas que aprendemos, a distinguir los animales, los que se pueden y los que no se pueden comer, de tal manera pues que no hay mucho que agregar en este caso. Simplemente debería comentar que para el pueblo judío ortodoxo no solamente es que esté permitido, sino que le suma el mandamiento anterior, el de atrás, que tiene que estar degollado, y vale, hasta ahí se entiende, pero no, el judaísmo ortodoxo tenía que ir más allá. Entonces, si no lo degolla un sacerdote o una persona especializada en shejitá, y si no lo hace conforme a la regla de la halajá, entonces tampoco es válido. Y hay otros ultraortodoxos que ni siquiera se comen la parte trasera de la vaca, sino nada más la primera parte.
entonces no consideran kasher la segunda parte del animal. Y así sucesivamente, ya esas son cosas que la Torá no dice. Aquí nos está pues, precisamente, y una vez más con la realidad que estamos viviendo en estos días, pues porque Hashem tiene razón. Y de hecho de los animales que prohíbe específicamente está el murciélago, están los reptiles, está especificado. Pero todavía hay quien piensa que no, que eso está obsoleto, o que Hashem se equivocó. Es que no podemos estar viviendo de parámetros culturales. ¿Ah? Porque entonces dime tú, un cristiano de la China seguramente no le parecerá mal comer murciélago, porque esa es su cultura. Entonces muchos de aquí lo llevan normalito, entre comillas, porque, claro, pero tú los ves luego comiendo unos camarones, unas cosas estas extrañas, y claro que da un poco de repulsa, ¿no? Son animales que no están hechos para la comida. Entonces, así sucesivamente, si un animal de esto, como el murciélago o la serpiente, genera este tipo de emergencias sanitarias a nivel mundial, oye, de un pueblecito, de una ciudad por allá en la India, en la China, que ni siquiera había oído mencionar jamás, ahora imagínate lo que se puede esconder todavía a través del cerdo, a través de los camarones, los langostinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta que no estalle una emergencia de esta, entonces no hay lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Bueno, entonces ya para terminar con la 150, llegamos aquí, y dice, es la ordenanza que hemos recibido de buscar también las señales de las aves. Esto es interesante porque resulta que la Torá no te da señales de las aves. La Torá lo que hizo fue especificar cuáles no se comen. Y aquí el otro día leí un debate interesante que por eso lo desarrollaremos ya la próxima, porque resulta que, por ejemplo, hay aves que existen en el mundo y que la Torá no mencionó. Entonces, ¿será posible que solo esas en particular o es que hay otras más que no se consideraron? Entonces, leí, no lo he terminado de leer todavía, pero sí estaba leyendo como que había unas características que ya desde el punto de vista anatómico, biológico, estos rabinos habían tomado el trabajo de comparar aves y no sé qué, y habían sacado como una especie de regla, porque por ejemplo el pato no aparece allí prohibido, en principio se puede comer, el ganso, todos estos animales que no se mencionan en la Biblia, las aves, repito, lo que tú puedes notar básicamente es que son aves de alto vuelo o aves de cacería y muchas también aves nocturnas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son como tres características. Aves nocturnas, aves de cacería y aves de alto vuelo, en este caso. Y pues eso habría que considerarlo. Sin embargo, por ejemplo, es raro que en la Torah no se menciona la gallina, por ejemplo. En principio está permitida, lo mismo que el pollo, que si el pato, repito, el ganso, el cisne no se menciona, se puede comer, bueno, ¿y quién va a comer cisne? No sé, nunca he escuchado a nadie comer carne de cisne. Pero si me hacen la pregunta, en principio tengo que decir, hombre, sí, porque la Torah no lo prohíbe, ¿ya? Pero vamos a ver el comentario que dice aquí. Esto es solo algunas especies de las cuales están permitidas. Los señales de las aves no se dijeron en la Torá, sino que se tienen que investigar, porque tal como nosotros entendemos todos los tipos de especies, ¿verdad? También se deben entender las prohibiciones una por una. Encontramos entre ellas algunas cosas generales y algunos símbolos de las aves que no están permitidas, como ya les decía. La observación general es esa, que si el águila, el quebrantahueso, el cuervo, el gallinazo, el azor, el halcón, bueno, son aves de cacería en general. Entonces, no vas a irte al bosque a cazar un ave de esta, una lechuza, un búho, una cosa así, que son animales que cazan, ¿verdad? Los otros que son nocturnos, que si la bubilla, que si lo otro, y así sucesivamente, ¿no? Y voy a tratar de tener listo para la próxima una observación interesante que llama mucho la atención, que cuando iban por el desierto, uno de los árboles que más se encontraba en el camino era el de acacia, la citá. Resulta que la acacia genera un microecosistema de insectos que a su vez son el alimento de cierto tipo de aves.
Entonces, según los insectos, tienen sus propias cadenas tróficas, ¿se acuerdan, no? Sus propios depredadores. Entonces, yo creo que sería interesante analizar de esos insectos que giran en torno a la citá, a la acacia, cuáles son sus depredadores y cuál es la cadena trófica que se deriva de ello. Interesantísimo. Les voy a mostrar, bueno, no sé si lo tengo aquí a la mano, el árbol, ¿verdad? Porque un esquema, pero está todo en hebreo. Pero tendría que buscarlo. Vamos a ver si lo puedo encontrar rápido. Y sí que llama mucho la atención esa parte, porque creo que todo empezaría por ahí también. Dependiendo del insecto, dependiendo el ave que se lo coma, o cuál es su depredador, y como saben, pues hay también cazadores de cazadores, y así sucesivamente. Entonces se pueden dar estas cosas, ¿no? Vamos a ver si les puedo compartir aquí la imagen, permítanme un segundo antes de terminar, porque ya con esto terminaríamos por hoy. Aquí la tengo, creo que está en la sección de mapas. Vamos a ver. Vamos a ver si lo tengo aquí en la sección de mapas. Si no, ya lo dejaríamos para después porque tengo que... Ah, sí, aquí está, efectivamente. Se los voy a mostrar. Y me llamó muchísimo la atención esto también, porque van a ver cómo está relacionada esta cadena trófica y pudiera ser también una interesante punto de investigación. Vamos a ver, aquí está. Miren, esta es la cadena trófica que gira en torno a la citá. Aquí tenemos los diferentes tipos de animales, ¿verdad? En la cadena trófica y quién se come a quién, ¿de acuerdo? Así que ahí estaremos revisando. Voy a tratar de traducir todo esto, porque ya saben que la Torá también nos habló de los insectos. Entonces, si hay un insecto comestible, seguramente hay que revisar si eso tiene un efecto en esta cadena y todo lo demás, pero me llamó mucho la atención, repito, por el hecho de ser este árbol del que se utilizó la madera también para hacer el arca del tabernáculo, por ejemplo. ¿Ya? Así que bueno, con esto terminamos por hoy. Hemos llegado a la mitzvah 150, Javerín. Vamos avanzando, ya faltan menos, así que perseverando en el camino. Les invito a que reflexionemos sobre lo que hemos estudiado hoy y las preguntas pues las realicemos, que se vea, que se note que estamos estudiando, ¿no? Así que bueno, un abrazo a todos y desde ya Shabbat Shalom. Nos vemos en la próxima. Leitraut.